Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy, dando continuidad a las catequesis que venimos teniendo sobre los sacramentos de modo particular. Ya vamos en el tercero de los sacramentos de iniciación cristiana. Ya hemos podido hablar del sacramento del bautismo y del sacramento de la confirmación. Esas catequesis las encuentran ustedes en el canal de YouTube de la parroquia. Y venimos ya haciendo una catequesis sobre el sacramento de la Eucaristía y hoy nos vamos a concentrar en la figura del ministro. Comencemos por reunirnos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, que sea Él el que nos ilumine, nos inspire y guíe nuestra reflexión en este día. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dones espléndido. Luz que presentas al alma, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquece, nos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito y al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos a concentrarnos hoy en la figura de los ministros en torno al sacramento de la Eucaristía. Encontramos nosotros estas 3 realidades que nosotros podemos ver de acuerdo a las fotos que aparecen en esta diapositiva. El ministro de la Eucaristía, que es el ministro del sacrificio, el ministro de la comunión, que da la comunión, y el ministro de la exposición y bendición con el Santísimo. Tenemos entonces 3 realidades que nosotros no podemos dejar de considerar cuando tocamos el tema de la Eucaristía y que cobran mayor relevancia dentro de la figura propiamente del ministro. Hablamos del sacrificio, hablamos de la comunión y hablamos de la exposición y bendición. Al hablar de sacrificio estamos hablando de la acción de la redención que se obra en la Eucaristía. Es el sacrificio de la nueva alianza. Cuando hablamos de la comunión, estamos hablando de la comunión sacramental y también estamos hablando de la comunión en la fe de todos los que participamos dentro del sacramento de la Eucaristía. Finalmente, hablamos de la exposición y bendición, haciendo referencia a la reserva eucarística que tiene su centro principal en el sagrario y en la exposición y bendición con el Santísimo Sacramento. Estas 3 figuras, pues vamos a desarrollarlas a lo largo de esta catequesis. Comencemos por la primera. Hablemos del ministro del sacrificio eucarístico. Pero antes de hablar del ministro, pues vamos a hacer un poquito como de referencia a esa realidad sacrificial que significa la Eucaristía. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios en el templo de Jerusalén. El sacrificio se ofrecía por 2 motivos generalmente. En primer lugar, como un acto de purificación y en segundo lugar, como un acto de expiación. Habían realidades de purificación. Recordarán ustedes que el 2 de febrero en la iglesia se celebra a los 40 días de la Navidad la purificación de Nuestra Señora y la presentación del Niño Jesús. Porque habían realidades que exigían un acto de purificación. Generalmente, la mujer, cuando daba al primer hijo, tenía que hacer un acto de purificación. Y por eso la figura de la Virgen de la Candelaria tiene esos 2 signos. En una parte tiene un canasto con 2 tórtolas y en otra mano tiene un cirio encendido. Por eso se llama Candelaria, porque cirio es candela, en España así lo llaman. Con el cirio está manifestando que presenta al niño Dios en el templo. El cirio es signo de esa presentación, pero con las tórtolas está llevando lo que se ha de sacrificar por su purificación. Cada uno podía purificarse usando animales de acuerdo a su condición social, a lo que tuviera capacidad de adquirir para que fuera sacrificado. Y además de la purificación, hay también un gesto de expiación, era la manera de
pedir perdón por los pecados. El animal era sacrificado en relación a los pecados de quien lo ofrecía. Y también vienen animales de diferentes, digámoslo así, especies y tamaños, de acuerdo a lo que cada uno pudiera comprar. Si miramos la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que esos animales pues tenían que ser perfectos, no podían tener ningún daño, no podían ser animales que tuvieran algún tipo de imperfección. Era lo que se ofrecía por la expiación. Con el sacramento de la Eucaristía, entonces, ya la cosa cambia, el sacrificio es Cristo mismo. Cristo es, como dice la carta a los Hebreos, sacerdote, víctima y altar. Es sacerdote, víctima y altar. Entonces, aquí tenemos en torno a esa realidad, que es la realidad de la redención, que se marca en la Eucaristía. Entonces tenemos que pensar en quién es el ministro. Y dice el canon 900 del Código de Derecho Canónico, solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía actuando en la persona de Cristo. ¿Qué debemos entender nosotros por sacerdote? Recuerden ustedes que el sacramento del orden tiene 3 grados: el episcopado, o sea, los obispos, el presbiterado y el diaconado. De esos 3 grados, solo 2, el episcopado y el presbiterado, son sacerdotes. Por eso, en la ordenación de los obispos y de los presbíteros hay una consagración y hay una unción con el Santo Crisma. Todavía no hemos visto el tema de el sacramento del orden, pero ya en el momento que podamos tirar el sacramento del orden, pues vamos a entrar a considerar un poquito esta figura, pero nos sirve ahora como referencia. Dense cuenta que el sacerdocio está referido al sacrificio, el sacrificio está referido a la sangre. Todas las religiones donde hay sacrificio tienen sacerdote. Aquellas religiones donde no hay sacrificio, no hay sacerdote. Por eso vemos nosotros que en las iglesias que llamamos protestantes, aunque son cristianas, no hay sacerdotes, hay pastores, pero no hay sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos no producen el sacrificio. En cambio, en la iglesia católica nosotros vemos que hay sacerdote, como lo había en el Antiguo Testamento. Estaba el sacerdocio judío, sacerdocio que se terminó. ¿Y se terminó por qué? Porque todos los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban ejercitando su función en el templo de Jerusalén. Solo había ejercicio de sacrificio en el templo de Jerusalén. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel tenía un solo templo que estaba en Jerusalén, donde hoy día hay una mezquita y solo queda un pedazo del muro de del templo, que es lo que se llama o conocemos como el Muro de las Lamentaciones. Quienes hayan ido a Jerusalén o quienes hayan tenido ocasión de ver algo sobre Jerusalén se dan cuenta que hay un Muro de las Lamentaciones donde hombres y mujeres van a orar. Pero cuando invadieron los romanos a Jerusalén, destruyeron el templo y mataron a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Esos sacerdotes del Antiguo Testamento hacían parte de la tribu de Leví. Es decir, para ser sacerdote del Antiguo Testamento había que ser descendiente de Leví, que era uno de los 12 patriarcas. No significa que todos los descendientes de Leví fueran sacerdotes, pero sí todos los sacerdotes eran descendientes de Leví. Y esto es relevante porque Jesús no era descendiente de Leví. Jesús es descendiente de Judá, él es de la tribu de Judá. Por eso seguramente ustedes han oído alguna canción que canta el león de la tribu de Judá, porque Jesús es descendiente de Judá, que era el 4.º hijo de nuestro padre Jacob. Por consiguiente, Jesús no hacía parte de una familia o de una casta sacerdotal. Pero Jesús actualiza un nuevo sacerdocio. Lo presenta así la carta a los Hebreos, donde él mismo es sacerdote, víctima de altar. Entonces, el pueblo de Israel solo tenía un templo, el templo de Jerusalén, y en el templo estaban los sacerdotes. Lo que hay a lo largo de todas las otras ciudades del mundo eran y son todavía sinagogas. Las sinagogas no son templos judíos, la sinagoga es una sala donde se proclama el texto bíblico, solamente se hace una lectura de la palabra y un comentario de esa palabra, tanto que encontramos algún pasaje del Evangelio donde el mismo Jesús, un sábado en la sinagoga, le piden que haga lectura del texto, lea al profeta Isaías y después que lo explique.
Entonces démonos cuenta que las asambleas sinagogales son asambleas laicales, no propiamente sacerdotales. Hacían parte de la realidad de los hombres del pueblo judío. En cambio, en el Nuevo Testamento, el sacerdote es Cristo. Cristo es el sacerdote. Por eso aquí la norma dice que actúan en la persona de Cristo. Pero solo los sacerdotes, es decir, los que han sido ungidos con el Santo Crisma por medio de la imposición de las manos, es decir, los obispos y los presbíteros. Porque los diáconos están en función del ministerio y no en función del sacerdocio. Los diáconos, por consiguiente, no son sacerdotes. Solo son sacerdotes los presbíteros y los diáconos. Entonces, ministro de la Eucaristía es solamente el sacerdote, sea como presbítero, sea como obispo. ¿Por qué? Porque es el que confecciona el sacramento de la Eucaristía. Ese es un elemento que nosotros tenemos que tener siempre presente, porque el sacerdote actúa en la persona de Cristo, actúa en nombre, en el lugar de Cristo. Y aquí tenemos uno de los elementos que ya lo habíamos conversado en la primera catequesis, cuando hablamos de los sacramentos, en la introducción, porque hacíamos referencia a cómo los sacramentos obran no por los méritos del ministro, sino por los méritos de Cristo. Es lo que se llama en latín el ex opere operato. Es decir, se actúa por los méritos de Cristo. Así un sacerdote esté en pecado mortal, el sacramento que celebra es válido porque no depende de la santidad del ministro, sino que depende de los méritos de Cristo. Eso no lo entendió Lutero, por eso Lutero prefirió suprimir el sacerdocio y por tanto suprimir la Eucaristía, privando a la comunidad de ese sacramento maravilloso que es la Eucaristía. El sacerdote actúa en la persona de Cristo, por bueno que fuera el sacerdote, por santo que sea el sacerdote, así esté recién confesado, nunca logrará tener los méritos suficientes para hacer que un pedazo de pan y un poco de vino se conviertan en el cuerpo, en la sangre del Señor, por sus propios méritos. Ese milagro eucarístico se va a lograr precisamente es por los méritos de Cristo. Ahora bien, ese sacerdote debe ser válidamente ordenado. Es decir, su ordenación debe haber sido hecha por un obispo válidamente consagrado también él, porque podemos ver que cualquiera se puede vestir de sacerdote, cualquiera puede recibir una ordenación inválida, pero no es una Eucaristía válida, como tampoco algunas doctrinas que quieren poner que la comunidad, si está reunida, puede celebrar la Eucaristía, tengan o no tengan sacerdote. ¿Por qué? Porque no obra la Eucaristía. Tiene que ser un sacerdote válidamente ordenado para que la Eucaristía realmente sea válida. Es el sacerdote, sea obispo, sea presbítero, el que confecciona la Eucaristía. Y en torno a eso tenemos que considerar 5 aspectos disciplinarios que hacen referencia a este ministro de la Eucaristía. ¿Por qué? Vuelvo y lo digo, creo que ya lo había dicho, no hay ministro extraordinario de la Eucaristía, eso no existe, no existe un ministro extraordinario de la Eucaristía. Sí va a haber un ministro extraordinario de la comunión, pero eso es otra cosa de la que vamos a hablar más adelante. ¿Por qué? Porque ministro de la Eucaristía es solamente el sacerdote. Por eso no se admite una ayuda frente a esa realidad. Si no hay sacerdote, no hay Eucaristía. Dentro de los aspectos disciplinarios, habrían 5 cosas entonces a considerar. Primera realidad, y es la celebración lícita de la Eucaristía. El canon 900, pero en el parágrafo segundo, dice, celebra lícitamente la Eucaristía el sacerdote no impedido por la ley canónica, observando las prescripciones de los cánones que siguen. Fíjese que presenta 2 realidades sobre la licitud de la Eucaristía. Primera realidad, que el sacerdote no esté impedido por la ley canónica. ¿Cómo así? Que el sacerdote no esté excomulgado, que el sacerdote no esté en entredicho o que el sacerdote no esté suspendido. Porque dentro de la disciplina de la Iglesia, el sacerdote puede incurrir en alguna de esas 3 realidades, sea la excomunión, sea el entredicho, sea la suspensión. Por ejemplo, si yo en este momento como sacerdote me retiro del sacerdocio, si bien es cierto que el sacerdocio imprime carácter, es decir, soy sacerdote para siempre, no me está permitido. ¿Por qué? Porque quedo suspendido del ejercicio sacerdotal y por consiguiente no puedo celebrar la Eucaristía.
Yo puedo ser retirado del sacerdocio o porque yo pido y entonces me dan una dispensa, o porque yo soy sancionado por la iglesia, entonces me dan lo que se llama la dimisión del estado clerical, que viene siendo una sanción. Pues lo primero es eso, yo tengo que estar legal ante la ley canónica. Y lo segundo que dice es que tengo que observar las prescripciones de los cánones que siguen, es decir, tengo que observar lo que va a ser el segundo elemento, las leyes litúrgicas, la manera en que se celebra. Entonces, lo primero es la celebración lícita. Lo segundo, dentro de los aspectos disciplinarios, es la observancia de las leyes litúrgicas. La Eucaristía no le pertenece a ningún sacerdote. Ningún sacerdote puede sentirse dueño de la Eucaristía. La Eucaristía le pertenece a la Iglesia, a la comunidad cristiana. Por consiguiente, solo es potestativo del romano pontífice aquellas realidades dentro de la normativa litúrgica que el sumo pontífice pueda modificar. Y démonos cuenta que eso aparece en la instrucción general del misal romano, que es la manera en que nosotros debemos celebrar la Eucaristía. Los ornamentos, por ejemplo, los ornamentos han cambiado a lo largo de la historia. Ustedes miren un poquito la historia y se dan cuenta cómo los ornamentos son los vestidos que los sacerdotes se ponen para la celebración de la misa. Los ornamentos han ido cambiando y volverán a cambiar, podrán volver a cambiar. No podemos decir que los ornamentos que usamos en este momento sean eternos o que sean de ley divina, no. Es una realidad que en este momento tiene estas connotaciones, pero que puede tener otras. Ahora, ¿quién decide esos ornamentos? Decide el romano pontífice. Y en el caso concreto del momento que estamos viviendo, eso fue decidido en el Concilio Vaticano II, fueron decididas esas reformas litúrgicas que tenemos ahora. Por ejemplo, antes del Concilio Vaticano II, estoy hablando de los años 60, se celebraba la misa solamente en latín. Ustedes pueden haber visto alguna película o una persona más mayor podrá haber comentado o le haya tocado celebrar la misa en latín. Pero una vez ya se modifica. ¿Por qué se celebraba en latín? No porque fuera un lenguaje mágico, sino que la comunidad hablaba latín, era lo normal, la comunidad del lenguaje popular, el lenguaje más común era el latín. Luego, como todas las lenguas van cambiando, el latín se fue quedando y ya llegó un momento en que ya la gente no hablaba latín. Incluso, por ejemplo, los sacerdotes mayores tenían que enseñarle a los niños acólitos a que contestaran. Muchas veces los acólitos contestaban sin saber siquiera que estaban contestando. Entonces el sacerdote decía, por ejemplo, Dominus vobiscum, es decir, el Señor esté con vosotros. Y entonces el niño contestaba, et cum spiritu tuo, y con tu espíritu, pero el niño ni siquiera sabía lo que estaba contestando. Pero era la manera de poder participar de la misa. Además, porque tampoco había micrófonos. Entonces, generalmente la gente iba a la misa, pero no sabía lo que el padre estaba diciendo. Entonces, solo el que le asistía era el que respondía. A eso se le suma que en la iglesia latina el sacerdote celebraba mirando al altar. Generalmente la gente interpreta, el sacerdote daba espalda a la comunidad, ahora el sacerdote mira a la comunidad. No, el sacerdote no le daba la espalda a nadie, el sacerdote era el primero de la comunidad. De hecho, cuando usted va a una misa, usted está sentado en la banca quinta, sexta, décima, usted no les dice a los que están en las bancas de adelante, todos ustedes me están dando la espalda, voltéense y mírenme, ¿no? Todos están contemplando hacia el altar, pues el sacerdote era el primero que en nombre de la comunidad miraba al altar. Eso en este momento, después de la reforma, se consideró que el sacerdote pues se girara a que la comunidad viera lo que allí estaba pasando. Pero eso también es una cosa que podría cambiar. De hecho, en la iglesia de Oriente la gente ni siquiera ve lo que el sacerdote está haciendo. Quien haya tenido ocasión de estar en una iglesia oriental se da cuenta que hay unas puertas cerradas, solo se oye la voz del sacerdote, en un momento el sacerdote sale y da la comunión. O sea, no es que esté mirando a la comunidad. De hecho, fíjense que quedamos todavía con un par de signos que eran de la liturgia antigua. Después de que el sacerdote consagraba, el sacerdote levantaba la hostia o el sacerdote levantaba el cáliz. ¿Pero para qué levantaba? Para que los que estaban atrás de él vieran lo que había pasado. Hoy día todavía levantamos, pero en el fondo podría uno decir, no es necesario porque todo el mundo está viendo lo que está pasando. Pero eso, ¿qué es lo que quiero que caigamos en cuenta? Que son realidades que perfectamente pueden ser modificables. ¿Por qué? Porque es que eso no es de la esencia de la Eucaristía. Ahora bien, que eso quedara a discreción de cada uno de los sacerdotes, la Eucaristía se perdía. Entonces, cada uno celebrando como le parezca y en la forma en que le parezca.
Por eso hay que observar las leyes litúrgicas, que vuelvo y lo digo, no son potestativas de cada sacerdote, las mismas oraciones. Las oraciones no son potestativas de cada sacerdote, para eso existe el misal y hay una ciencia que se llama la eucología, que es la ciencia que estudia las oraciones y la composición de esas oraciones y la manera en que se hacen cada una de las partes de la misa, que después en su momento vamos a volver a considerar. El tercer elemento es en torno a la concelebración. Antes del concilio, a los sacerdotes no les estaba permitido concelebrar, solo celebraba un sacerdote. Después del concilio, ya vemos que pueden participar varios sacerdotes en una misma celebración. Y eso ya nosotros lo vemos habitualmente. Hay 2 sacerdotes, hay 3 sacerdotes, una parroquia tiene 3 o 4 sacerdotes, y en las misas solemnes uno preside y los otros concelebran. Por ejemplo, tenemos una misa con el obispo, que se llama la misa crismal, la misa en la que se bendicen los óleos. El obispo preside y los demás sacerdotes concelebran. Pues esa norma es más bien nueva. Antes solo celebraba uno, los demás asistían a la misa, pero sin concelebrar. Entonces, aparece esa nueva norma gracias a la reforma del concilio y tiene como 2 características. Primera, está permitido concelebrar en todo momento, porque hay una reunión de sacerdotes, porque hay un retiro espiritual, porque hay una celebración solemne en la iglesia, por ejemplo, porque es la fiesta patronal, o porque ahora en Semana Santa tenemos las liturgias principales de la Semana Santa. Entonces, los sacerdotes pueden concelebrar, pero siempre es uno el que preside. Y en segundo lugar, cada sacerdote también tiene libertad para celebrar individualmente, salvo que en ese mismo momento se esté celebrando una misa en esa iglesia oratorio. O sea, no tiene sentido que yo llegue a una iglesia y estén celebrando 3 misas distintas. Si ustedes entran a las iglesias más antiguas, se dan cuenta que habían altares. Altares a lo largo de la iglesia y un altar que llamaban el altar mayor. Porque como los sacerdotes no podían concelebrar, pues cada uno celebraba misa en su altar. Pues la norma no permite eso en el común de las iglesias, de que hayan 2 o 3 misas distintas al mismo tiempo que se están celebrando. Quien haya ido, por ejemplo, a las iglesias, a las basílicas mayores, que son las que están en Roma, por ejemplo, la Basílica Vaticana, la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de San Pablo fuera de los muros, sí podrá ver que a veces están celebrando varias misas al mismo tiempo. Pero eso, ¿por qué se debe? Por la centralidad de esas iglesias, porque allá llega gente de todas partes del mundo, entonces puede que en un altar, por ejemplo en la Basílica del Vaticano, están celebrando en castellano, en otro altar están celebrando en italiano, en otro altar están celebrando en inglés, en otro altar están celebrando en francés y así por el estilo, pero no se están interrumpiendo y sobre todo si el altar mayor está celebrándose, que es el altar del Papa, no hay más misas. Pero en el resto de iglesias solo se celebra en un altar y una sola misa al mismo tiempo. En cuarto lugar, hay una invitación a la celebración diaria del sacrificio eucarístico. A los sacerdotes se les pide que se les invita que celebren la misa todos los días, pero no se les exige. ¿Por qué no se les exige? Porque puede haber razones por las cuales no es posible celebrar la misa. Porque yo para celebrar la misa no basta con que tenga voluntad. Necesito unos implementos para poder celebrar la misa, necesito las especies eucarísticas que son para la validez de la misa. Si yo no tengo el pan eucarístico, si no tengo el vino eucarístico, yo no puedo celebrar la misa. Si yo no tengo el libro o las lecturas que de hacer, yo no puedo celebrar la misa. Por consiguiente, sí se pide a los sacerdotes que diariamente celebren la Eucaristía, pero es una sugerencia en la medida de las posibilidades, porque si no también volverían a una norma que sería imposible. ¿Cuántas veces un sacerdote puede salir de un lugar y llegar al otro y pasó, por ejemplo, todo un día y no tuvo forma de tener un altar para celebrar la misa? Y en quinto lugar, dentro de estas razones disciplinarias, al sacerdote se le pide la celebración del sacrificio eucarístico en el mismo día. Por ejemplo, solo las necesidades permiten que un sacerdote celebre 2 misas en un día y hasta celebre 3. Eso se llama, cuando se celebran 2 se llama binación y cuando se celebran 3 se llama trinación. Y se le pide, por ejemplo, en la feria, o sea, de lunes a sábado, máximo 2 misas, la binación.
y el domingo o en la solemnidad de la trinación, es decir, celebrar hasta 3 misas los domingos y las fiestas de precepto. Porque no tendría sentido que un sacerdote esté celebrando misas porque por montones, como quien dice, el mismo día yo celebro 10 misas, eso no tiene sentido, porque hay que preservar la vida espiritual del sacerdote, como tampoco se le permite a una persona que comulgue muchísimas veces el mismo día, pero eso lo vamos a ver enseguida cuando hablemos del ministro del sacrificio comunión. Entonces, aquí tenemos el primer elemento, ministro del sacrificio eucarístico. Vamos al segundo elemento, que es el ministro de la Sagrada Comunión. Y aquí sí tenemos dos tipos de ministros, el ministro ordinario y el ministro extraordinario. Y el ministro ordinario de la Sagrada Comunión es el que ha recibido el sacramento del orden, es decir, el obispo, el presbítero y el diácono. Fíjense ustedes, ahora decíamos, ministro de la Eucaristía es solo el sacerdote, es decir, el obispo y el presbítero. En cambio aquí el ministro de la comunión, ya además del obispo y el presbítero, es el diácono. ¿Qué significa? Que son los ministros ordinarios, que a ellos corresponde el distribuir la Sagrada Comunión. Pero además de esto existe lo que se llama el ministro extraordinario, es decir, aquel fiel laico que no ha recibido el sacramento del orden ni como obispo, ni como presbítero, ni como diácono. Por ejemplo, las religiosas, por ejemplo, los seminaristas, por ejemplo, los laicos que reciben un ministerio, o tantas personas que ustedes seguramente han visto en las parroquias que se llaman ministros extraordinarios de la comunión. Fíjense que ahí es importante, por eso la expresión que ahora les mencionaba, no existe un ministro extraordinario de la Eucaristía, aunque a veces uno oye que una persona por desconocimiento, por falta de formación, dice, no, yo soy ministro extraordinario de la Eucaristía. O alguien dice, no, a mí me dio la comunión un ministro extraordinario de la Eucaristía. No, está mal dicho, porque la Eucaristía no tiene un ministro extraordinario. La comunión sí, el dar la comunión sí tiene un ministro extraordinario. Esos ministros extraordinarios pueden ser como de 3 categorías. Ministros extraordinarios que reciben ministerios estables. Concretamente, ¿quién recibe ministerio estable? El que recibe el ministerio del acolitado. A veces también en la popularidad de nuestras conversaciones llamamos acólitos a los niños. Los niños no son acólitos, los niños en honor a la verdad son monaguillos, porque el acólito es un ministerio estable en la vida de la iglesia. Generalmente lo reciben los que van a ser ordenados diáconos o presbíteros y además tienen unas funciones como preparar el altar, disponer las especies eucarísticas, luego dar la comunión, en fin. Esos son ministerios estables que se dan por un periodo de tiempo. No dejan de ser extraordinarios. Por consiguiente, todo lo que es extraordinario se da por un periodo de tiempo. Por ejemplo, si yo como seminarista soy ministro acólito y me salgo del seminario, dejo de ser ministro acólito. Es extraordinario, no es ordinario. En segundo lugar, vienen lo que llamamos los ministros extraordinarios que son instituidos, como es el caso de tantos hombres y mujeres, como vemos en la fotografía, que reciben ese servicio, están ayudando en ese servicio, ayudan en las parroquias. Por ejemplo, hay que agradecer profundamente ese servicio de tantos hombres y mujeres que ayudan a prestar ese servicio. Y se les confía ese ministerio por un año. Realmente cada año tienen que ir renovando ese ministerio, porque como les digo, no es un ministerio ordinario, es un ministerio extraordinario que se da por autorización del obispo en cada diócesis. Pero también existe incluso una tercera figura que permite la norma litúrgica, y es el ministro extraordinario ad casum, es decir, para un caso particular. Si yo llego a celebrar una misa y hay muchísima participación de fieles y no hay ningún ministro ordinario, ni ministro extraordinario, sea como acólito, sea de los extraordinarios que son instituidos, yo puedo nombrar un ministro para esa misa. Eso se llama ministerio ad casum, para que me ayude a distribuir la comunión. Aquí hay que tener en cuenta una realidad. La Eucaristía no pierde porque la esté dando un ministro ordinario o porque la esté dando un ministro extraordinario. Hay algunas personas que piensan que entonces un laico no puede dar la comunión, que porque entonces pareciera como que el Santísimo desaparece de la hostia cuando un ministro me lo va a dar.
tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque ya está confeccionada la Eucaristía. Lo que el ministro extraordinario está haciendo es colaborando dentro de la comunidad parroquial en el ejercicio de entregar la Sagrada Comunión. El ministro laico no está confeccionando la Eucaristía, eso sería inválido. Aquí el ministro está ayudando en un momento particular frente a un grupo enorme de fieles a dar la comunión. Por eso hay una regulación para esta realidad. Dentro de estos ministros extraordinarios, como le digo, son todas aquellas personas que no han recibido el sacramento del orden. Las religiosas son ministros extraordinarios, los seminaristas son ministros extraordinarios, los laicos son ministros extraordinarios. Por consiguiente, tienen una autorización por un tiempo determinado para dar para prestar ese servicio. No podemos olvidar que son ministerios de suplencia y extraordinarios. No tiene sentido que todos los sacerdotes estén sentados y que los laicos estén dando comunión. Eso no tiene sentido, porque los ministros ordinarios son precisamente el obispo, presbítero y diácono, y los extraordinarios son todos los otros bautizados a los que se les confía esta tarea. Pensar entonces en esto es descubrir que la Eucaristía es dada para nuestro alimento, es dada para nuestro fortalecimiento espiritual, y por eso lo vamos a ver en la próxima catequesis, se requiere una realidad de quien va a recibir la comunión, tiene que estar en estado de gracia para poder recibir la comunión, ¿sí? Pero una cosa es yo recibir la comunión y otra cosa es que me estén dando la comunión. Entonces, esta segunda realidad me ayuda a comprender este ministerio de la Sagrada Comunión. Y viene la tercera realidad de la Eucaristía, que podríamos llamar así como la Eucaristía presencia, la presencia de la Eucaristía, Cristo que se queda presente en el pan y en el vino. Y por consiguiente hay un culto a la presencia sacramental de Jesús en la Eucaristía. Démonos cuenta que pues, las especies eucarísticas son dos, como ya tuvimos ocasión de hablar en la última catequesis cuando hablábamos de los signos sacramentales. Son el pan y el vino, que se convierten en el cuerpo, en la sangre del Señor. ¿Por qué no se reserva el vino? Porque el vino fácilmente se daña. El pan también, pero el pan tiene una duración mayor en el tiempo. Y recuerden que ya lo vimos en la pasada catequesis. Si se pierde la materia, se pierde la presencia. Por consiguiente, si se corrompe el pan o si se corrompe el vino, se pierde la presencia eucarística. Por eso no podemos reservar el vino. Si incluso guardando el vino, cuando ustedes usan el vino casero y lo guardan en la nevera y se dan cuenta que al poco tiempo ya está corrompido, pues cómo vamos a pretender guardar la sangre de Cristo en un sagrario, no se puede. Por eso la sangre de Cristo se consume inmediatamente. En cambio, el pan eucarístico sí permite la conservación en el tiempo. Sin embargo, hay que estarlo renovando, como lo vamos a ver en el caso del sagrario. Tiene unas connotaciones especiales que más adelante les voy a hablar aquí dentro del tercer punto cuando hablamos de la reserva del Santísimo. Entonces tenemos que pensar cómo en estas tres realidades. Primera, en el culto a la Sagrada Eucaristía. Hay que pensar en la adoración a Cristo en este sacramento. Cristo está realmente presente en la Eucaristía. No se trata de una reliquia, como podemos tener la reliquia de un santo. No se trata tampoco de una imagen sagrada, como podemos tener una imagen del Cristo, o de la Santísima Virgen, o de alguno de los santos. No, no se trata como de una especie de talismán mágico, no. Cristo está realmente presente, está presente vivo y real en la Eucaristía. Démonos cuenta que hay una realidad enorme. Y por eso, claro, puedo orar en cualquier parte. Puedo orar en el carro, puedo orar en el avión, puedo orar en el metro, puedo orar mientras troto, puedo orar mientras voy caminando por el parque, puedo orar mientras estoy sentado en mi sofá en la casa, sin duda. Puedo orar en cualquier parte, como lo dijo Jesús a la samaritana. Hay que adorar en espíritu y en verdad. Pero orar ante el Santísimo Sacramento tiene una realidad mayor, porque está realmente Cristo presente en medio de nosotros, en las especies eucarísticas. Por eso el culto a la Sagrada Eucaristía ha sido no solo reconocido, sino valorado y recomendado por tantos papas en la vida de la Iglesia, que han querido, por ejemplo, significar con un domingo especial al año, el domingo que llamamos en latín del Corpus Christi, el domingo del cuerpo y de la sangre de Cristo, como culto a la Sagrada Eucaristía, porque ahí está Cristo vivo, real y presente en la Eucaristía, en las especies del pan y del vino. Pero también encontramos entonces que en este ministerio, ¿quién expone el Santísimo Sacramento?
¿Y quién bendice el Santísimo Sacramento? También hay un ministro ordinario y también hay ministros extraordinarios. Los ministros ordinarios son los mismos de la comunión, es decir, el obispo, el presbítero y el diácono. Ministro ordinario de la exposición y bendición. Quien ha recibido el sacramento del orden puede exponer el Santísimo Sacramento y dar la bendición eucarística con él. Pero también para facilitar la adoración y la oración de los fieles ante el Santísimo Sacramento, también en la iglesia existe lo que llamamos los ministros extraordinarios, que pueden exponer el Santísimo, pero no pueden dar la bendición con él. Por ejemplo, un ministro extraordinario de la comunión ante una comunidad que por algún motivo no tenga el sacerdote, puede exponer el Santísimo y luego llevarlo al sagrario, o sea, reservarlo, pero no puede dar la bendición con él. ¿Por qué? Porque no tiene el sacramento del orden. Pero volvamos al asunto. Valen las mismas condiciones que se requieren para el ministro extraordinario de la comunión que ahora pudimos mencionar. Y en esta realidad viene un tema que me parece que es el lugar propio para hablar de él, y es la reserva del Santísimo, es decir, el sagrario. El sagrario, que es el lugar donde se reserva la especie eucarística del pan. Cristo mismo está en el sagrario. Por eso la norma es clara. A nadie le está permitido conservar en su casa la Santísima Eucaristía. A nadie. Solo puede haber sagrario en las iglesias que tienen derecho a tenerlo, es decir, en la iglesia catedral, en las iglesias parroquiales, en las iglesias u oratorios que hacen parte de los institutos religiosos, sean masculinos o femeninos, en la capilla privada del obispo. El obispo es el único que tiene, como no tiene parroquia, es el único que el derecho le autoriza a tener una capilla en su casa con la reserva eucarística, porque allí celebra también la Eucaristía. Y los demás, sin excepción, para poder tener un sagrario en su casa con la presencia del Santísimo Sacramento, requieren licencia expresa y escrita del obispo diocesano. Porque es que vuelvo y lo digo, el Santísimo no es un talismán, el Santísimo no es una reliquia bonita, el Santísimo no es una imagen sagrada, es que yo quiero tener el Santísimo en mi casa. No, se requiere una licencia escrita expresa al ordinario lugar. Por ejemplo, para tener el sagrario en una capilla, en un colegio, para tener el sagrario en un hospital o en una clínica. Tendría que tener autorización del obispo, del ordinario lugar, que incluso, por ejemplo, a los sacerdotes ancianos, que ya no pueden moverse y que han dedicado toda su vida al ministerio, para poder tener el sagrario en su casa requieren licencia escrita y expresa del obispo diocesano, que generalmente también la va dando por un periodo de tiempo, siempre y cuando se cumplan con unas condiciones. Condiciones que son establecidas por la misma norma. ¿Cuáles son esas condiciones? Primera condición, ¿cuál es el lugar propio para el sagrario en una iglesia? Sobre eso ha habido mucha discusión. Tiene que estar en la mitad de la iglesia, tiene que estar a un lado, tiene que estar arriba, tiene que estar abajo. La norma simplemente dice que debe estar en un lugar digno de la iglesia o el oratorio. No establece propiamente dónde debe estar. Ni las normas litúrgicas, ni las normas canónicas determinan un lugar concreto dentro del templo, sino señalan que debe ser un lugar destinado para el sagrario. Por consiguiente, no es como un florero que uno está pasando hoy aquí o lo pone allá. Y por eso ustedes seguramente han conocido muchísimas iglesias y se dan cuenta que en unas iglesias el sagrario está en el centro, en otras está al lado derecho, en otras está al lado izquierdo, en otras tienen, como en el caso de la parroquia de nosotros, una capilla de oración que está a un lado pero vinculado a la iglesia, en otras vemos que es como una capillita aneja a la iglesia donde se guarda el Santísimo Sacramento. En segundo lugar, fuera del lugar del sagrario, tenemos que considerar que hay unas normas sobre la fabricación del sagrario. Esas normas dicen que el sagrario debe ser inamovible, debe ser de materia sólido y no transparente, y debe ser cerrado sin fisuras. ¿Qué quiere decir eso? Inamovible quiere decir que tiene que estar empotrado, pegado a la pared o pegado a una columna, no es como una caja que se mueve y que se trae. Hay pequeños tabernáculos, ustedes lo van a ver, por ejemplo, el Jueves Santo, cuando hacen el altar del monumento, que hay pequeños tabernáculos, se llama el sagrario también, que se mueven, pero es para una cosa ocasional, como es el Jueves Santo, que es el altar de la reserva, que aquí no sé por qué lo llaman el altar del monumento, pero no, la verdad es el altar de la reserva.
Entonces es inamovible, o sea, es seguro. En segundo lugar, no está permitido que sea transparente, debe ser de materia sólida para proteger al Santísimo Sacramento, que puede ser profanado. Y de hecho, la profanación del Santísimo da excomunión, a quien lo profane da excomunión. Pero además debe ser cerrado y sin fisuras, por eso fíjense que está metido en una caja fuerte, que está cerrado con unas puertas firmes, que está cerrado con llave. ¿Por qué? Porque para evitar que haya profanación del Santísimo Sacramento. No tiene sentido que el sagrario sea una cajita que todo el mundo abre o que todo el mundo quiera meter la mano ahí en él, porque o está presente o no está presente. Recuerden ustedes que la presencia de Jesús en el sagrario, yo creo que es uno de los grandes regalos que nosotros tenemos en la Iglesia Católica, que casi nunca sabemos valorar. Quien logra encontrar la presencia de Jesús en el sagrario sabe valorar cuán grande es Dios, que hasta nos acompaña en esa dimensión. San Alberto Hurtado, un santo a quien aprecio mucho, que es un santo chileno, decía: Jesús está o no está en el sagrario. Y si está, ¿por qué las bancas permanecen vacías tanto tiempo? Que nos ayude el Señor entonces a descubrir esa gracia dentro del sacramento de la Eucaristía. Sacramento sacrificio, sacramento comunión, sacramento presencia. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.